Buenas tardes, mi nombre es Pilar Martínez Borobio y soy profesora de la Universidad Popular de Coaching, Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística. Y hoy tengo la suerte de presentar a un gran amigo del foro, Enrique Martínez Lozano. Él es psicoterapeuta, sociólogo, teólogo y se dedica a acompañar a las personas en esto de encontrar y descubrir y comprender quiénes somos realmente. Hoy nos recuerda con su presencia y su propia experiencia vital algo que he leído en uno de sus últimos libros. No es lo mismo hablar del duelo que ser traspasado por él. Hoy nos trae una forma de abordar la vida como sentido a través de su ponencia La vida como sentido ante el desgarro de la muerte. Gracias, Enrique. No se hará falta esto. Buenas tardes. Realmente, como decía Ana María esta mañana, resulta conmovedor estar aquí y sentir la vibración y la energía de tanta gente con todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo del día. Quería empezar, lógicamente, dando las gracias a cada una y cada uno por vuestra presencia y vuestra confianza. Quería también felicitar a la Universidad Popular y, en particular, a los organizadores y organizadoras de este foro, que alcanza ya la 12ª edición. Es todo un reto, ¿no? Y claro, cuando uno está detrás, entre bambalinas, aprecia la cantidad de personas que se están moviendo para que esto sea posible. Así que de corazón también, felicitaciones, enhorabuena y, como se dice en latín, decían, ad multos annos, por muchos años, que dure, que continúe. La verdad es que no estoy en mi mejor día. Si hubiera sido libre no estaría aquí, me hubiera escapado por ahí, pero toca estar. Y lo quiero decir de entrada porque a lo mejor diciéndolo ya lo desdramatizo un poco y me permite reconectar con lo que es habitual en mí, que es la alegría de estar delante de gente compartiendo. Como sabéis, además tampoco me tocaba estar aquí, vamos a ser sinceros, ¿no? Estoy supliendo a Gustavo García Díez, al que le deseo, imagino que le deseamos todos, una pronta y completa recuperación de su problema de salud. Gustavo, contigo. Cuando Gustavo se puso enfermo, Ana María me llamó un poquito agobiada porque los días echaban encima ya la fecha para ver si podía venir. Y yo a Ana María no puedo decirle que no, jamás, porque tengo una deuda con ella que es impagable y será impagable, así que tenía que decir que sí. Pero no solo por Ana María, sino porque Logroño para mí es un gusto venir a Logroño. Me parece una ciudad acogedora, una ciudad amable, vengo muy a gusto. Y también porque tengo muchas personas conocidas y muy queridas en Logroño. De hecho, es de las pocas ciudades que seguimos haciendo durante el año 2 encuentros de fines de semana. Y es un gozo venir a estos encuentros y compartirlos con estas personas amigas. O sea que a Logroño vengo muy a gusto. Pero este año vengo también un poco removido. Ayer fue un día peligroso, entre comillas. Anoche casi no pegué ojo y hoy hago lo que puedo para estar aquí. Claro, es que siempre, el año pasado venía con Ana. Fíjate, por estas fechas me tocó hablar de cuidar la alegría en el tema del foro del año pasado. Qué lejos estaba yo de pensar que mi alegría se vería fuertemente amenazada unos meses más tarde por lo que ocurrió en el mes de agosto, ¿no? Ayer cuando venía desde Pamplona hacia aquí, pues pasé por lugares muy queridos para Ana y para mí, desde Zariquiegui, que es donde solíamos dejar el coche para luego subir por el Camino de Santiago hasta El Perdón. Y yo pasaba ayer y decía, nunca más volveré yo a este pueblo porque ya solo no creo que venga. Y luego Estella y luego llegar aquí. Y luego, ¿sabéis qué?
Fuimos al mismo hotel de todos los años que hemos venido al foro, pero a la misma habitación que compartí con Ana el año pasado. Digo, esto ya está señalizado, esto es algo que yo tenía que vivir sí o sí para seguir elaborando el duelo, ¿no? Y la verdad es que lo que yo querría esta tarde sería prestarle mi voz a Ana y que ella hablara a través de mí. Tengo un amigo psicólogo que se ha especializado en psicología transpersonal, ha hecho una preparación en este campo específico muy rigurosa, y a los poquitos días de la partida de Ana vino a verme y me dijo, ¿tú me permites que yo te dé una hipótesis que explique lo que le ha pasado a Ana de esta forma tan brutal y tan inesperada? Digo, claro. Y él me dijo, mira, Ana para mí sobre todo era una pedagoga dedicada a facilitar y a ayudar a la gente a entender y a vivir. Dice, por los motivos que fuera, Ana vio que su ciclo había terminado, entonces te toca a ti ahora hacer posible que Ana siga desarrollando su labor de pedagoga. No sé si esa hipótesis es acertada o no, pero lo que sí os puedo decir, con el corazón en la mano, es que desde el mes de septiembre, que volví a retomar la actividad después de la partida de Ana, toda la actividad la vivo con ella, pero no solo con ella, sino que trato de que ella se exprese a través de mí. Y esto me lleva a una forma especial de preparar la actividad, como esta misma. Hace un ratito estaba dialogando con ella diciendo, Ana, tú ves que yo estoy hecho una catástrofe esta tarde, pero a ver qué pones de tu parte para que pueda ser algo de interés, ¿no? Y luego el desarrollo de la misma es una sensación de estar descansando en ella, como que ella está tomando la iniciativa. Y también os puedo asegurar que desde septiembre hasta ahora ha habido meses de actividad muy intensa, sobre todo octubre, noviembre, y sin embargo nunca antes en mi vida había vivido la actividad con tanto descanso como ahora. Así que, Ana, por lo que te toca, mil gracias. Estoy hablando de Ana como si fuera de la familia, ¿verdad? Sí, creo que muchos y muchas ya conocéis, pero por si acaso alguien no, una mera referencia. Ana, lógicamente, era mi esposa, la compañera de vida, y el 15 de agosto padeció un atropello brutal y violento mientras caminaba y paseaba en bici por un auto que el chofer evidentemente no la vio a ella y la hizo volar por los aires, también literalmente. Lo que yo sentí fundamentalmente, ahora lo desarrollaré un poquito más, porque al final lo que quiero hacer esta tarde es compartir, según el título del foro, lo que voy a decir enseguida. Lo que sentí fue una inmensa sensación de desgarro. Y no encuentro otra palabra que exprese o que se acerque un poquito a expresar lo vivido en aquel tiempo. Es la sensación de que me habían roto por dentro, de que me habían desgarrado y que se me había arrebatado de manera cruel lo más importante de mi vida. Nunca había tenido un dolor, había experimentado un dolor semejante ni de lejos, ¿no? Y aquello sentí que me rompía, que me hundía. Por eso, cuando Ana María me invitó a participar de este foro y teniendo en cuenta el tema de fondo del foro, la vida como sentido, que por otra parte, ahora diré una palabrita, me encantó el título, me parecía que era apropiado lo que yo podía compartir, era esto, la vida como sentido ante el desgarro de la muerte. ¿Por qué el título me encanta? Pues lo decía esta mañana, lo decía Teresa, creo que también Enrique, mi tocayo, lo decían, porque yo también estoy convencido de que el sentido no es algo añadido a la vida, algo que tengamos que buscar o que tengamos que construir o que tengamos que... No, la vida misma es plenitud de sentido. Vida y sentido es
una y la misma cosa. Entonces, si la vida es plenitud de sentido, ahí tiene que estar abrazado todo, absolutamente todas las realidades, incluido el dolor, incluido el desgarro, por violento que fuere, e incluida la muerte. Porque si algo de esto no estuviera incluido en la vida como sentido, la vida no sería plenitud de sentido, sería otra cosa. ¿Cómo se puede casar esto? ¿Cómo se puede vivir esto? Y hasta dónde lo podemos intuir será algo que querría compartir a lo largo de estos minutos. Pues bien, dicho esto, la pregunta entonces es esta: ¿cómo realidades que nos frustran, nos duelen y nos rompen tanto como el dolor, el desgarro y la muerte pueden formar parte del sentido? Antes de entrar en el desarrollo, me gustaría solo dar un apunte que a lo mejor ya nos sirve como de una pequeña lucecita y nos puede colocar en el buen camino. Nuestra mente, que tiende enseguida a ver los opuestos y hacer toda una lectura a partir de los opuestos, nuestra mente da por supuesto que la muerte es lo contrario de la vida. Entonces la vida puede tener sentido, pero como la muerte es lo contrario de la vida, con la muerte el sentido se acaba. No es así. Lo contrario de la muerte no es la vida, lo contrario de la muerte es el nacimiento. La vida no tiene contrario, porque es una realidad no dual. No hay nada que no sea vida y todo es vida. Entonces, tanto el nacimiento como la muerte son formas en las que la vida se expresa. Pero nacer es vida y morir también es vida. La vida está siempre a salvo, la vida no corre peligro. Dicho esto, y por si alguna a mí me pasa, os ayuda para seguir la exposición que voy a hacer ahora en este tiempo, tener como los puntos en los que me voy a detener, pues os lo adelanto, por si digo, os facilita seguir la exposición mejor. Lo que quiero compartir con vosotros y vosotras, y voy a ir controlando el tiempo, serían 4 puntos. En primer lugar, cómo he vivido esta situación. En segundo lugar, ¿qué me ha ayudado? En tercer lugar, ¿qué he aprendido? Y de hecho todavía sigo aprendiendo. Y finalmente, en el 4º punto, volveré a retomar la cuestión del sentido y de pronto, de nuevo también, como enmarcar el hecho del desgarro, de la muerte y de todo aquello que nos resulta doloroso y frustrante, cómo se enmarca eso en una vida que entendemos que es plenitud de sentido. Voy con lo primero. ¿Cómo viví aquello? Pues la primera palabra ya está dicha, como un desgarro cruel, como un desgarro tremendo. Imaginad que Ana había salido en bicicleta y yo había salido caminando porque nunca he aprendido a andar en bicicleta y a mi edad no aprenderé, y habíamos quedado de encontrarnos a las 2 de la tarde en casa. Y sobre las 2, más o menos, suena el móvil. Me fijo en el móvil, yo estaba en casa ya y de pronto veo en la pantalla iluminada con su rostro y con su nombre. Y siempre que yo veía en la pantalla el rostro y nombre de Ana, se me iluminaba la cara, me sonreía, levanto el teléfono, enciendo y digo, Anuski, ¿cómo estás? Y de pronto silencio. Y de pronto una voz que no era la de Ana que decía, ¿eres Enrique? Digo, sí. Dice, no te asustes, soy la médico de la ambulancia. Ana ha tenido un accidente, tiene algún traumatismo, pero su vida no corre peligro. Y ya todo me dio vuelta. Algo ya en mí se detuvo, como de un preaviso de algo grave. Y claro, empecé a llorar. Y la médico por teléfono me dice, ¿quieres hablar con ella? Digo, si pudiera. Y se pone Ana, y dice, cariño, un hilo de voz. Y no pudo más. Entonces la médico le quitó el móvil y me dijo, si quieres venir rápido a urgencias, yo te estaré esperando. Salí como loco a urgencias y salí tan loco, y claro, cuando uno está pillado por algo tan fuerte como enceguecido, que pasé incluso por el lugar del accidente, estaba lleno de policías, policía foral, policía local, todo un montaje. Estaba relativamente muy cerquita de casa y ni me di cuenta, no asocié que aquel había sido el lugar del accidente. Yo seguí hasta el hospital. Estuve un rato en urgencias, la médico me atendió admirablemente bien, pero enseguida me comunicaron que la llevaban a la UCI, a Ana, para más seguridad. Estuve unas 16 horas en la UCI y a la mañana siguiente, en torno a las 6, ya falleció. Nos iban informando de una manera empática, humana,
mejor imposible. El equipo de médicos eran todo chicas, las médicos y cirujanas que la atendieron, y nos iban diciendo pues lo que veían, que sí que la recuperamos, que no, que se nos va, etcétera, y al final en torno a las 6 dijeron no hemos podido hacer nada. Yo le pedí permiso para poder entrar a la habitación de la UCI, me eché encima del cuerpo, todavía había respiración, aunque era irreversible ya su muerte, y estuve tiempo y tiempo llorando, desgarrado y con un sentimiento que nunca había experimentado, que nunca había conocido. Entonces, lo primero que yo viví fue esa sensación de desgarro por lo inesperado de lo ocurrido, por la forma brutal y violencia como había pasado, por el enorme hueco que dejaba en mi vida. Y a partir de ahí, todas aquellas primeras semanas, una sensación de ausencia, de soledad, de vacío, de angustia, que me resultaba totalmente insoportable. Sin embargo, curiosamente, en la forma de vivir todo aquello tal como se me regaló vivirlo, desde el primer instante lo que se despertó en mí de manera espontánea fue una enorme e inmensa gratitud. Incluso estaba echado sobre el cuerpo ya prácticamente inerte de ella, de Ana, y solo sentía, al mismo tiempo que el desgarro y el llanto desgarrador, una enorme gratitud por ella, por su vida, por lo que me había aportado, por lo que habíamos compartido juntos. Todo era gratitud, ¿no? Y desde muy temprano, esa misma mañana, cuando ya fui a casa, aunque lógicamente no dormí nada, no podía dormir, pero solo llegar a casa experimenté algo que esto sí que no dependía de mí. La gratitud era yo consciente de que tenía motivos para vivirla y la favorecía, pero de pronto empecé a experimentar una sensación de presencia, una presencia honda, intensa, totalmente viva de Ana, que me sorprendió absolutamente. Y no tuve nada más que decir amén, amén, aquella presencia sentida de esa manera. Es cierto que esa presencia no eliminaba mi angustia, y entonces yo empecé a experimentar en ese momento concreto estos dos planos de los que me gusta hablar siempre, ¿no? El plano de fondo, donde todo era presencia y una presencia plena, y luego el otro plano donde se movían los miedos, el dolor, el vacío, la angustia, el hueco, el echarla de menos todo el rato, y ahí estaba debatiéndome entre unas cosas y otras. Y esa presencia de Ana, que ha sido lo que más me ha sostenido en este tiempo, esa presencia se plasmó en lo que me gusta llamar guiños, pequeños detalles, y palabras. Podría estar hasta mañana a estas horas contando la cantidad de guiños y de palabras que he recibido de Ana en todo este tiempo. Solo voy a contar uno de cada grupo. De los guiños, el más importante, porque me cambió la vida y cambió mi forma de vivir el duelo, ocurrió el día 28 de septiembre. Dicen los psicólogos y neurocientíficos que cuando algo nos impacta fuerte, nos recordamos del momento, el día, la hora y hasta del olor que había en el lugar donde aquello ocurrió. Pues bien, el día 28 de septiembre, hacía un mes y medio de la partida de Ana, es mi cumpleaños. Y el 27 Ana siempre me preguntaba, ¿y qué te podré yo regalar este año? Y el 27 yo le dije, Ana, este año me tienes que regalar una dosis extrema de serenidad y de paz interior donde yo pueda anclarme para poder sobrellevar este tsunami que me resulta inmanejable. Y así quedé, apenas dormí y a las 4 por ahí me desperté con una sensación que no había experimentado desde el día 15 de agosto de un mar en calma dentro de mí. Había desaparecido todo el oleaje violento, todo el tsunami, y de pronto sentía grabado dentro de mí la presencia de Ana ahí en la zona del vientre, como hasta bien localizada físicamente, en una enorme sonrisa. Y ahora mismo, desde ese día hasta hoy, me basta cerrar los ojos, abrirme a ese lugar y encontrarme con la presencia de Ana y con su sonrisa. Sonrisa que es amorosa, acogedora y paciente. Ana era una mujer muy paciente, pero sonrisa que a veces se hace un poco pícara y me dice, ¿pero de qué vas? ¿Todavía no te has enterado o qué? A ver si te enteras, ¿no? Pero ahí está, ahí está. Este fue el regalo más grande hasta el punto de que desde aquel día 28 hasta el día de hoy, esa sensación de mar en calma
no ha desaparecido nunca, ahí está. Esto no quita que aparezcan olas, que la eche de menos constantemente, que eche de menos el contacto físico, que eche de menos el caminar con ella, el escucharla, el hablar, el jugar al rumi, el 20.000 cosas. Todo eso lo echo de menos y hay días en que toma mucha densidad, como ayer, por ejemplo, o esta mañana, ¿no? Pero lo estoy viviendo, se me regala vivir desde otro lugar. No como en agosto, que era vivirlo desde el mismo oleaje y de la misma angustia que me embargaba por completo, sino ahora desde ese otro lugar de mar en calma. Y junto con los guiños las palabras. Esto para mí no es del todo nuevo, porque yo pues, he tenido el regalo desde jovencito de que a esa hora, a veces antes del amanecer, de pronto escucho palabras, no con los oídos de aquí fuera, de otra forma, ¿eh? Y espero que lo entendáis bien y que no creéis que deliro de vez en cuando, ¿no? Que a lo mejor puede ser, pero no es el caso. Y entonces no me pilló de sorpresa, pero sí que ante cualquier cosa hablo con ella y le pregunto. Y yo, por ejemplo, ahora mi horario de sueño ha cambiado por completo. Ahora me acuesto siempre a las 10 porque más de las 4:30 o 5 no puedo aguantar en la cama. Es otro cambio de horario que me resulta agradable. Y cuando me levanto por la mañana hago un rato, un tiempo, una hora de meditación y siempre empiezo atendiendo la respiración, situándome ante una foto de Ana que tengo, dejándome sentir mi amor hacia ella, dejándome sentir el amor de ella hacia mí. Nunca me he sentido amado por nadie como me siento amado por Ana, y dejarme estar en ese amor, ¿eh? Y cuando estoy ahí en el silencio le pregunto, Ana, ¿quieres decirme algo? Pues bien, la tarde del 22 de septiembre, tampoco se me olvida, había sido un día en que unos muy buenos amigos habían venido a buscarme y había pasado todo el día con ellos, ¿no? Comí con ellos y a la tarde, como no me querían dejar solo, buscaron algún pretexto para ver a sus nietas y demás, todo el día. Y el día bien, pero yo notaba, estábamos todavía en el 22 de septiembre, no se había producido el regalo de la semana siguiente, sentía como un pozo de tristeza, de vacío, de esto de que te falta algo, ¿no? De modo que efectivamente, en cuanto me despedí de ellos, fui a casa, era ya de noche, una sensación de vacío y de que la casa se me caía encima. Y vivía mucho en aquel tiempo la sensación de que todo me recordaba a Ana, todo lo que veía, todo lo que tocaba, todo lo que olía, todo me recordaba a Ana, pero ella no la encontraba en ningún lugar. Y era una sensación de vacío y de angustia enorme. Total, que después de llorar un rato, había preparado yo una silla para llorar todos los días, ¿no? Y lloraba generalmente 3 veces al día, como poco. Y después de estar un rato llorando, ya hablé con ella, digo, Ana, mira, esto para mí es insufrible, es invivible. Por favor, necesito que me hagas ver algo. Y de pronto escuché en mi interior la voz de Ana que me decía, Enrique, en lo que somos nada ha cambiado. Aquello me cambió también, ¿eh? También. De nuevo, no quitó todo el oleaje que aparece cuando aparece, pero es que en lo que somos nada ha cambiado. Lo demás, como decía muy bien esta mañana también Teresa, y lo demás es una lectura mental, es una lectura del ego, ¿no? Que también tiene sus motivos, pero en lo que somos realmente, la muerte no cambia nada. Por eso la muerte, con palabras de Enrique, es un mito también, ¿no? Luego volveré sobre ello. Esto es lo que viví y esto es el modo como se me regaló, sobre todo como se me regaló vivir. Entonces no tengo nada más que gratitud a todo este proceso. En segundo lugar, ¿qué me ayudó a vivirlo así? ¿Qué me ayudó? Porque tengo tan claro que todo ha sido gratis, que no ha sido nada merecido, que no depende de las herramientas que yo podía tener, ni del trabajo hecho. No, todo ha sido tan regalado. ¿Qué me ha ayudado? Pues lo que más me ha ayudado, ya ha quedado dicho, ha sido el regalo de sentir la presencia de Ana de una forma continuada y de una forma honda, ¿no? Eso ha sido lo que más me ha ayudado en todo momento. Pero junto con eso, algo que me ayudó mucho fueron las presencias de tantas personas amigas, queridas, que de 1000 maneras y generalmente de una forma como muy callada y semioculta, supieron arroparme en todo momento.
a veces como para que no me diera cuenta, ¿no? Como disimulando, pero se organizaban de tal manera como para conseguir que yo no estuviera nunca solo, que a veces me daban ganas de decirle, dejadme solo que quiero llorar, ¿no? Porque era tanto el acompañamiento. Y no solo de personas, por ejemplo, en Pamplona, de gente tan querida y gente tan buena que me ayudaron en aquellos días terribles a toda esa sesión de trámites, de papeleos, de gestiones, que es una locura para alguien que está así, una enorme gratitud hacia todos esos amigos, sino también personas que me invitaban a ir a su casa, a pasar unos días con ellos, como para tomar distancia, personas que venían de lejos a compartir algunos días conmigo. Y ahí descubrí, por experiencia propia, que no hay mayor regalo que podamos hacer ni que podamos recibir que el regalo de una presencia de calidad. Porque estas personas que se me acercaban no venían a darme consejos, no venían a decirme lo que tienes que sentir o no tienes que sentir, no me decían nada. Sencillamente estaban de una manera entregada e incondicional. Ahí estaban. Esta presencia de calidad, esta presencia que me arropaba constantemente, esto también fue algo que me ayudó enormemente a poder vivir todo este proceso de duelo. Otra cosa que me ayudó fue el poder hablar, el escribir y el llorar. Decía antes que todos los días lloraba unas 3 veces al día. En cuanto yo notaba que esto se iba cargando y que había como mucho contenido, casi que me desbordaba, esto me estaba diciendo, necesitas evacuarlo, necesitas llorar. Y entonces me tomaba el tiempo, cuando disponía de él, para poder llorarlo. ¿Sabéis qué he descubierto? Que cuando algo nos duele, en este caso, y no añadimos historias mentales, el llanto y el dolor no duran nunca más de 15 o 20 minutos. Luego volverán. Pero si yo no añado historias mentales tipo decir, fíjate cómo me duele esto y qué va a ser de mí y ahora mi futuro y con quién voy a compartir y esto no tiene arreglo y mi vida ya se ha jodido, cuando haces todo eso, el dolor, el sufrimiento y el llanto pueden no acabar nunca y cronificarse. Pero cuando no añades nada mentalmente, solo siento lo que fuere. Dolor, tristeza, pesadumbre, melancolía, angustia. Y siento dolor y me lo voy a dejar sentir. Dura, como digo, 15 o 20 minutos, ¿no? Fue un regalo el poder llorar. Fue un regalo también el poder hablar, poder verbalizar lo que estaba sintiendo y viviendo ante gente de confianza, lógicamente, ¿no? Que saben escucharte. Incluso ante grupos. El hecho de poder compartirlo como estoy haciendo esta tarde aquí, aparte de lo que me serena, me resulta profundamente terapéutico. Y he descubierto cómo cuando se comparte desde la desapropiación, desde la gratuidad, solo con la esperanza de que quizá alguien le ayude, esto es terapéutico profundamente. Y finalmente también el escribir. Enrique Benito me llamó una de las primeras tardes después de la partida de Ana y, entre otras cosas, me dice: yo te sugiero que escribas siempre, que escribas todo lo que estás sintiendo. No me sonó a nuevo porque yo desde joven siempre he tendido a escribir, sobre todo cuando he sentido algún malestar, ponerlo por escrito, qué estoy sintiendo, qué me pasa, etc. No contarme historias sobre lo que siento, que eso creo que es perjudicial porque alimenta ese funcionamiento de cavilar la mente, sino bien pegado al cuerpo, decir por escrito, expresar qué es lo que estoy sintiendo. Eso fue también profundamente terapéutico, el escribirlo, ¿no? Y todos los días escribía, a veces en primera persona, que es lo que siento ahora, y a veces me salía de manera espontánea en segunda persona, como si fuera en un diálogo con Ana. Y eso fue tan fuerte que al final tomó la forma de librito, en este de cuando muere la persona amada. Porque en un momento determinado yo veía que lo que compartía también en grupos, había gente que le hacía bien, o bien porque se reconocía en lo que yo decía, y decir, anda, pues esto yo no le había puesto palabras, pero también a mí me ha ocurrido. Y porque le permitía dar validez o validar experiencias que habían tenido ante la muerte de un ser querido y que ni siquiera se habían atrevido a compartir porque les parecía una cosa rara, como esto de sentir una presencia de una forma tan viva, etc.
Entonces tuve la intuición de que valía la pena escribir el libro. Bueno, no sé si tuve la intuición o la misma Ana me dijo, escribe esa cosa, ¿no? Esto me ayudó mucho. Me ayudó mucho también, ya no sé si es en cuarto lugar, aplicar algo que en psicología le dan mucha importancia. Son dos actitudes que parecen contradictorias, pero que cuando se viven simultáneamente son profundamente liberadoras y transformadoras. Me refiero a lo que los psicólogos llaman no evitación y no reducción. Y lo formulan en negativo, como para que nuestra mente se detenga un poquito. Ante lo negativo la mente se queda un poco aturdida y se abra un poco más a ver lo que es. No evitar significa no negar lo que me duele, no escaparme, no buscar un atajo, no reprimirlo, no olvidarlo, no evitar. En positivo sería decir aceptar. No evito esto que estoy sintiendo. Pero para que sea eficaz esto no es suficiente. Al mismo tiempo hay que vivir la otra actitud, que es no reducirme a lo que me está doliendo o a lo que me angustia, ni siquiera reducirme al yo que está padeciendo el duelo. Porque si yo no evito, pero me reduzco al dolor, me hundo en el pozo. Sin embargo, no evitando y decir, esto me está doliendo mucho, pero al mismo tiempo sé que yo soy infinitamente más que este dolor, soy más que esta angustia y soy incluso infinitamente más, esta mañana lo explicaban bien, más que el propio yo que está padeciendo este duelo. Eso me ayudó mucho también. Me ayudó mucho el cuidado del amor hacia uno mismo, hacia mí mismo, en esto que los que hemos hecho talleres juntos llamamos una práctica psicoafectiva, ¿no? El poder vivir momentos para conectar con el sentimiento de cercanía a mí mismo y de amor a mí mismo. Si necesitamos siempre amarnos a nosotros mismos, estemos como estemos, y si ese amor a nosotros mismos es como la garantía que unifica nuestra persona, cuando nos sentimos vulnerables con más razón. A mayor sentimiento de vulnerabilidad, mayor necesidad de amarnos tal como estamos. Esto también. Otra cosa que me ayudó mucho y que la hacía también a diario era gestionar la mente, no dejar que la mente tomara el mando, cortar la rumiación, la cavilación. Esta mañana lo decían también de una forma muy clarita, ¿no? Observar la mente, tomar distancia de la mente, observarla. Lo decía también Manel, creo que se llamaba, este que nos ha pasado Enrique en el vídeo, ¿no? Él decía, yo observo mi mente y me doy cuenta de que no soy los contenidos de mi mente, soy otra cosa. Esto ayuda un montón también en una experiencia de duelo. Y finalmente, el último medio que me ayudó era conectar directamente con la quietud de fondo más allá de la mente, es decir, favorecer el silencio de la mente y entrar en contacto con ese lugar que está en cada una y en cada uno de nosotros, que es indestructible, es invulnerable y que está siempre disponible. A lo mejor no tenemos fácil el acceso, el camino a él, porque lo tenemos olvidado, porque está bloqueado, pero está en todos, en todas vosotras, en todos nosotros, está ese lugar que podemos llamar presencia, quietud, como queráis. Es ese lugar que es nuestra casa. Es ese lugar donde todo está bien. Es ese lugar donde experimentas la plenitud de sentido, aun en medio del desgarro de la muerte. Esto es profundamente liberador. En esa hora de silencio que sigo haciendo todas las mañanas, de 5 a 6 más o menos, esto lo vivo siempre, ¿no? Después de estar un tiempo atendiendo la respiración, después de estar un tiempo sintiendo el amor de Ana hacia mí, de mí hacia Ana y de acogerme amorosamente, me dejo estar en ese silencio para conectar con ese lugar que constituye nuestra identidad. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Y eso que somos es pleno. Eso que somos es invulnerable. Eso que somos se halla siempre a salvo. Tercer punto. ¿Qué me ayudó? ¿Qué viví? ¿Qué me ayudó? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he aprendido y qué sigo aprendiendo? Ayer mismo.
no, ocasiones de aprendizaje no faltan en una experiencia así, ¿eh? Es como que tienes un examen a cada rato. Viendo el reloj y el tiempo que nos queda, resumiría lo que aprendí en 3 cosas. He aprendido y sigo aprendiendo muchas más, pero en 3, y las voy a decir brevemente. La primera, he aprendido que la muerte es un mito. Esta muerte que es tabú, decía Enrique esta mañana, para nuestra cultura, nuestra sociedad, es tabú, la hemos convertido en tabú, pero es un mito, es un mito. Claro que duele enormemente la pérdida de la presencia física. Claro que me duele enormemente no poder reírme con Ana físicamente, tocarla, abrazarla, salir a caminar con ella, llevar 20.000 proyectos juntos. Claro que me duele, ¿vale? Pero luego veremos por qué eso me duele tanto y veremos por qué eso no es definitivo. Pero lo que es Ana sigue siendo. En lo que somos nada ha cambiado. En segundo lugar, lo segundo que he aprendido es que también el duelo tiene muchos mitos, sobre todo 2. Un mito, en la forma de entender el duelo, es pensar que solo hay dolor en un duelo. Es mentira. En un proceso de duelo yo he experimentado que hay dolor, y cuánto dolor, pero hay también mucho amor y hay mucha presencia. Y es una pena cuando una persona vive el proceso de duelo que no pueda conectar o vivir también el amor que hay en ese proceso, en esa etapa, el amor y la presencia. Yo a veces, yo sé que esto según a quien lo diga, si, por favor entendedme bien si podéis, ¿no? Vivo con Ana actualmente una intimidad, echando de menos su presencia física, una intimidad que no había vivido nunca. ¿Por qué? Porque hemos llegado a ese punto donde Ana y yo somos lo mismo. Somos lo mismo. Por eso en un proceso de duelo, cuando se vive así, hay dolor, pero hay mucho amor y mucha presencia. Y la tercera cosa que he aprendido y que sigo aprendiendo es que el dolor, cuando se vive bien, nos hace más humanos, nos humaniza. Y el dolor, cuanto más intenso, el desgarro de la muerte, por ejemplo, tiene un poder humanizador increíble. Es cierto que el dolor, cuando no se vive bien, te puede hundir en el pozo, te puede llenar de amargura, te puede llenar de resentimiento y te puede llevar incluso al suicidio. Y todo eso es humano y merece todo respeto y toda comprensión. Pero si se vive bien, te humaniza. ¿Y por qué el dolor te puede humanizar? Porque el dolor pone a flor de piel nuestra vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad nos hace humanos. Hemos tendido a ocultar nuestra vulnerabilidad, a no querer verla, a ocultárnosla a nosotros y a los demás. ¿Por qué? Porque nuestra mente en algún momento asoció que ser vulnerable era igual que ser débil, en el mal sentido de la palabra, que estar expuesto a 1000 peligros, que estar inseguro, que sentirse amenazado o que sufrir. En nuestra mente, con mucha frecuencia, hemos asociado vulnerabilidad igual a sufrimiento. Es mentira. La vulnerabilidad aceptada, abrazada, nos pacifica porque nos reconcilia con nuestra verdad. Así como en el plano profundo somos plenitud de vida y por tanto plenitud de sentido, en el plano de nuestra personalidad lo que nos define es la vulnerabilidad. Cuando yo lo acepto, me coloco en la verdad de lo que soy, y eso me serena, me pacifica y me reconcilia. ¿Qué ocurre cuando yo me reconcilio con mi propia vulnerabilidad? Y de esto puedo dar también testimonio en primera persona, aunque luego lo viva como lo viva. Lo que produce es que hace crecer nuestra empatía y nuestra compasión hacia los demás. En definitiva, nos hace mejores personas, porque si yo estoy abrazando mi vulnerabilidad sentida con tanta fuerza, a veces con matices de impotencia incluso, esa vulnerabilidad reconocida y aceptada me hace más sensible a la vulnerabilidad ajena. Y entonces despierta mi empatía, despierta mi capacidad de compasión. Y lo que he experimentado en este tiempo, gracias a Ana también, es un sentimiento de cercanía mucho más empática, compasiva, con muchas personas, ¿no? Con muchísimas personas. Hace unos días recibí un correo, me hizo de una mujer francesa, joven aún, pero que ha tenido una muy dura experiencia, muy duro recorrido vital, ¿no?
de todo tipo, laboral, de pareja, de hijos, pero duro, ¿eh? En concreto, uno de sus hijos tiene una enfermedad muy grave, tiene que andar conectado a la insulina permanentemente porque tiene una diabetes en grado extremo desde niño pequeñito, tiene además un trastorno mental grave dentro del espectro autista, un drama lo que vive esta mujer. Y después de contarme todo lo que había pasado mal, es psiquiatra de profesión además, me dice en el correo, dice, sin embargo, tengo que dar gracias todo el rato porque todo este dolor que te he compartido me ha hecho más humana, me ha hecho mejor persona y doy gracias por ello. Esto es. Y termina diciendo algo en lo que yo no había reparado. Dice, no sé si te has dado cuenta que en francés la palabra dolor y la palabra dulzor o dulzura es la misma palabra cambiando solo una letra. En francés dolor se dice douleur y dulzura o dulzor en francés se dice douceur. Se cambia la L por la C. Me pareció fantástico, no solo porque me encantan los juegos de palabras también, sino porque invita a esta lectura. Cuando yo el dolor propio lo abrazo, ahí se está gestando dulzor, ahí se está gestando dulzura. Esto los aprendizajes. Un paréntesis que se me ha olvidado antes, todavía en este campo, es que tengo muy claro que cada persona somos única, eso está bien, y que por tanto cada duelo es único. ¿Qué se deriva de aquí? Una actitud de enorme comprensión y de enorme respeto por el modo como cada persona está viviendo su duelo. No hay normas fijas, no hay un marco establecido que haya que seguir, cada duelo es único. Es cierto que tendremos que estar atentos y lúcidas, para no caer en algunas trampas que también las hay, como en todo lo humano. Por ejemplo, a veces los psicólogos llaman o hablan del duelo complicado. Un duelo complicado puede ser un duelo crónico, que se prolonga, no acaba nunca. Puede ser un duelo enmascarado o disfrazado, para alejarlo pero que no se resuelve. Puede ser un duelo compensado, donde nos hacemos adictos a cualquier cosa para evadirnos, pero nunca se resuelve. Es cierto que hay que estar lúcidas frente a esas trampas que pueden presentarse en el proceso de duelo y hacen mucho daño, pero dicho eso, cada persona tiene su recorrido. Y digo esto también porque para mi sorpresa y sorpresa de algunas personas cercanas, yo vi con claridad que mi proceso de duelo por la persona a la que más he querido en este mundo, yo había estudiado en psicología, que me iba a durar ese duelo, teóricamente, tendría que durarme 2 años, por lo menos. Pues bueno, 2 años. Mi duelo se acabó el 28 de septiembre, a 1 mes y medio de la partida de Ana. Entonces yo me quedé sorprendido, ¿pero esto qué será? ¿Que la quiero menos de lo que yo pienso o qué? No. Con la gente también a la que se lo compartía, dice, pero no puede ser un duelo tan breve. Digo, no será, pero será un regalo exquisito de Ana hacia mí. Esto lo digo no para que nadie se compare con etapas, con fases, con años, con nada, no, sino para ver que cada duelo es único y lo importante es vivir el duelo de una forma lúcida o constructiva, porque no importa tanto salir del duelo antes o después, lo que importa es salir del duelo bien. Y salir del duelo bien no significa, pues ya se acabó el dolor, ya se han acabado los despertares, ya se ha acabado el oleaje. No significa nada de eso, yo lo sigo experimentando. Significa que has conectado, por utilizar el término del trasfondo del foro, has conectado con la vida. Yo los días primeros, las primeras semanas de conectar con la vida, nada. Había momentos en que sí, pero era tal la alteración cognitiva y la alteración emotiva y afectiva que era imposible, ¿no? Este es el paréntesis. Y finalmente, el último punto, parece que vamos bien. Retomamos la cuestión inicial. ¿Cómo hablar de sentido
o de la vida como sentido ante el dolor fuerte, la injusticia, pensamos ahora sobre todo en Palestina y en tantos otros lugares de guerra, ¿no? que ni siquiera nos llega información, de desgarros crueles y violentos, de muerte. ¿Qué pasa ahí con el sentido? Cuando hablamos del sentido y de la vida como sentido, eso no cabe en la mente, porque en la mente solo caben objetos y todo lo que está más allá de los objetos únicamente podemos hablar de ellos en forma metafórica, en metáforas. Por eso me gustaría contaros 2 metáforas. Sabéis los que me conocéis un poco que me encantan las metáforas. La primera la voy a contar en la versión de José Luis San Pedro, que era un hombre al que yo admiraba mucho, murió hace unos años con 95 años. Y el año mismo en que iba a fallecer, unos meses antes, una periodista de un diario de tirada nacional hizo una entrevista y a él lo fue conduciendo más o menos por el camino que ella quería, porque al final quería preguntarle si tenía miedo a la muerte o no. Y en un momento determinado dice, bueno, José Luis, ya tenemos 95 años, estamos donde estamos, ¿no te da miedo la muerte? José Luis San Pedro se queda así, en silencio un rato, y dice, pues la verdad que no. Dice, yo considero que mi vida ha sido como un río que va triscando de acá para allá y de pronto llega un punto en que el río, ¡pum!, desemboca en el mar, se hace uno como el mar. Dice, te diré que yo ya empiezo a oler a sal. Esto es sabio, esto es sabio. Cuando yo leí esta entrevista me recordó, esto no era original de José Luis San Pedro, era de seguro habéis leído algo, Jalil Gibran, el autor de El Loco, El Profeta, etc. Este lo narra también esta metáfora y dice, cuando el río va a desembocar al mar, le entra un estremecimiento que no quiere saber nada. Dice, y si pudiera se volvería para atrás. Esto es sabio. ¿Qué le pasa al río cuando va al mar? Que pierde su nombre. Si veis al mar Mediterráneo, no encontraréis allí ningún río Ebro. Este río Ebro precioso que pasa por aquí, y más precioso aún por Zaragoza, más grande por lo menos, en el Mediterráneo no se encuentra. Ha perdido el nombre. Entonces, para poder dar el paso a llegar a lo que somos, tenemos que perder nuestro nombre. Pero mira la belleza de la paradoja. Justo cuando el río pierde su nombre y su forma de río, es cuando se encuentra como agua. Porque el río, ¿qué era? Una forma transitoria que el agua había adoptado. Pero lo que el río es en realidad, en esencia, digamos, es agua. Ana y yo somos la misma agua. Y Perico, y Juan, y Ezequiel, que debe andar por allí, y Ana María, y Nacho, somos la misma agua. Somos ríos diferentes. La cosa es si cuando miramos la muerte estamos dispuestos a perder nuestro nombre o no. Y la segunda metáfora es la metáfora muy socorrida también del océano y del oleaje, del fondo del océano y el oleaje. Es una metáfora que yo vivo estos días todos los días. Por un lado lloro, me duele, hay olas, y por otro lado hay ese mar en calma, un fondo de quietud, de presencia, y eso convive junto. Y esto me hace ver, como decía al principio, que si la vida es plenitud de sentido, que si el sentido no es algo añadido a la vida, sino que la vida es ya sentido, esto me hace ver que no puede quedar nada fuera del sentido. Ni siquiera la muerte, ni siquiera la injusticia, ni siquiera el desgarro. Nada queda fuera del sentido. Y entonces alguien podría preguntar, bueno, pues si esto es así, ¿por qué yo no lo veo? ¿Por qué no lo percibo? ¿Por qué no puedo percibir que todo tiene sentido, incluido estas cosas tan durísimas de vivir? Pues os voy a dar una noticia que no sé si os sentará bien o mal, pero solo hay un motivo por el que no lo percibimos. No percibimos que todo encaja en el sentido de la vida, en esta plenitud de sentido que es la vida. No lo percibimos porque estamos instalados en la mirada restrictiva y miope de nuestro ego.
de la mente, si queréis. Sabéis que la mente y el yo es la misma cosa. El yo es el hijo de la mente. Entonces, podemos hablar de la mente, podemos hablar del yo o del ego, estamos hablando de lo mismo. Pero si yo estoy instalado en la mente o en el ego, no puedo ver el sentido en realidades que frustran al ego. ¿Por qué ocurre esto? La razón es muy simple y muy fácil de entender. La razón es porque solo podemos ver la realidad, todo lo que vivimos, lo que nos ocurre, lo que sentimos, todo, desde dos lugares, resumiendo mucho. Podemos verlo desde el lugar de la mente, que es el mismo que el lugar del ego, o podemos verlo desde otro lugar al que luego me referiré. Desde el lugar de la mente o del ego, todo aquello que nos frustra no tiene sentido. Por eso cuando algo nos frustra, nuestra mente que dice, esto es absurdo, esto es ridículo, esto no tiene sentido, o lo dice con una palabra redonda. Esto es un sinsentido, tal cual. ¿Y por qué la mente dice eso ante lo que nos frustra? Porque el ego, el yo, se rige por un único guión. El guión que rige el funcionamiento del ego se puede formular de este modo. La vida está ahí para responder a mis expectativas. Y cada vez que la vida no responde a mis expectativas, y a veces no solo no responde, sino que te parte por medio como a mí en agosto, cada vez que eso ocurre, el yo pierde toda referencia, y dice, esto es absurdo, esto no puede estar pasando, esto es injusto. Tengo un amigo cuando pasó lo de Ana todos los días me decía, esta puta vida. Yo comprendo que uno enfadado lo puede decir y que yo aquellos días casi lo suscribía. Luego te das cuenta de que no deja de ser nada más que un lenguaje del ego que no tiene nada más que una mirada miope, totalmente miope. Entonces el ego tiene razón cuando dice que esto carece de sentido. Carece de sentido para él. Claro que sí. Absolutamente carece de sentido para él, porque para él solo tiene sentido lo que lo alimenta, lo que lo fortalece y lo que le agrada. Pero cuando aparece algo que le desagrada, que le duele, que lo rompe, que lo amenaza, esto carece de sentido. Pero aquí hay una pregunta que no sé si no nos hacemos, y es una pena que no nos la hagamos con más frecuencia, porque es una pregunta absolutamente decisiva. La pregunta es esta. ¿Quién ha dicho que el ego tiene que ser el árbitro y el juez de todo lo real? ¿Quién ha dicho que la mente es el criterio último de verdad y que la mente tiene que decir lo que es verdadero y lo que es falso? ¿Quién ha dicho que el ego, repito, es el juez último que dice esto tiene sentido, aquello no tiene sentido? ¿Quién ha dicho eso? ¿De dónde nos lo hemos inventado? No es nada más que una estratagema más del ego, solo eso, ¿no? ¿Quién ha dicho? Esto ocurre en nuestra cultura mucho más que en culturas anteriores. ¿Sabéis por qué? Porque estamos en un momento sociocultural en el que el yo ha tomado todo el relieve, todo el protagonismo. No es casual, para nada es casual, que estemos en una cultura totalmente egocéntrica o caracterizada por el egocentrismo y por el narcisismo. Los psiquiatras dicen que el problema grave de nuestro momento cultural es esta pandemia de narcisismo. Pensad en las redes sociales. Pensad en los políticos que están teniendo ascendiente ahora, desde Trump, Bolsonaro, Putin, Milei, etcétera, etcétera, que no voy a nombrar. Estamos en una época totalmente narcisista. Y esto no es casual. ¿Por qué no es casual? Porque responde a un momento histórico en el que el ego tiene todo el protagonismo. El ego se considera el ombligo del universo. De modo que podemos decir, lo que es bueno para mí, eso es bueno para todo. Y lo que es malo para mí, es malo. ¿Pero quién ha dicho eso? ¿Qué atribuciones se toma el ego tan infundadas? No hace muchos años, y todavía hoy en la actualidad en algunas culturas, esto no funciona así. Por ejemplo, en Pakistán o en India, cuando una mujer tiene una relación extramatrimonial, la propia familia de la mujer se encarga de asesinarla. ¿Por qué? Porque ha puesto en riesgo, en peligro, el honor de la familia. Es decir, ha habido épocas no muy lejanas históricamente en las que lo importante no era el yo ni el ego.
Lo importante era la tribu, el clan, el sistema de parentela, el parentesco. Y digo, no hace muchos años, hace solo 2000 años en la cuenca mediterránea, el individuo no contaba nada. Lo que contaba era la tribu. A quienes por venir de la tradición cristiana como yo, en el Evangelio tenéis un montón de datos, y en la Biblia, que os hacen ver que la persona individual no contaba nada. Solo contaba, sobre todo en el Mediterráneo, el honor de la familia. Solo pongo un dato porque ya esto se acaba. ¿Os acordáis que en un momento de su existencia, al inicio de su existencia, la familia de Jesús, de Nazaret, lo van a llevar a encerrar en casa porque dicen que estaba loco? Y creían que estaba loco porque tenía una postura crítica contra la autoridad religiosa que ponía en peligro a toda la parentela. Y entonces, para salvar la parentela, vamos a retirarlo en casa, lo encerramos y que... Esto funcionaba así. Entonces, en esas culturas, la muerte del yo, pues no era importante, que se muriera uno más, uno menos. Además, la esperanza de vida era más corta, en fin, 20.000 factores, ¿no? Pero en la nuestra todo ha cambiado. Ahora es el yo, el rey del universo. Esto es bueno, ¿eh? Yo no me cambio esta época por la anterior o la anterior por esta. Esto es bueno, pero no dejamos de ver la sombra que tiene, la cara oscura, y la cara oscura es el egocentrismo, el narcisismo. Vale. Entonces, mientras estemos ahí, no podremos captar el sentido de todas las realidades que frustran al ego. No podremos. Para captar el sentido de estas realidades, la muerte, la injusticia, el desgarro, el dolor, etc., ¿sabéis qué se requiere? Que el ego se quite del medio. Pero no os empeñéis nunca en encontrar el sentido a eso desde la mente. No queréis encontrar un sentido para el ego porque no lo tiene. Para el ego es un sinsentido. Pero recordad, el cuestionamiento de base es este otro. ¿Pero acaso el ego tiene razón cuando emite esos juicios? Necesitamos tanto adelgazar, otra metáfora, nuestra importancia personal. Necesitamos tanto, decía Fernando antes también, ¿no?, disminuir la importancia que le damos al yo y al ego, que no es tan importante el yo y el ego, que se va a morir pasado mañana, que no, que lo que somos no es eso, que es otra cosa. Desinflar un poco el ego, desinflar esos comportamientos que además ahora se nos cuelan casi por ósmosis en esta época de las redes sociales, que no son malas, lo malo es esa inflación de redes sociales, ¿no? Bueno, y decía que hay otro lugar para ir terminando. ¿Cuál es el otro lugar? El otro lugar desde el que ver toda la realidad, que no es la mente ni el ego. Pues es aquello que está más allá de la mente y a lo que podemos llegar solo a través del silencio de la mente. Cuando nos situamos ahí, nuestra mente sigue sin entender cómo esto puede tener sentido. Por la razón que decía antes, porque la vida como sentido no cabe en la mente, no cabe. Sin embargo, yo experimento que cuando me sitúo en el silencio del ego, cuando el ego deja de ser el protagonista y el árbitro de todo, experimento una sensación de encaje admirable, de encaje, de armonía, de quietud, en definitiva, de sentido. Es ese lugar que descubres como tu casa. Es el lugar donde descubres que todo está bien, en ese lugar profundo, Pero repito, para esto hace falta que el ego se quite del medio y que nos situemos ahí, en ese lugar. Cuando te sitúas en ese lugar, lo que brota de ahí es una actitud de rendirte a la vida. Y es admirable, además esto tendría que ser casi un argumento para ver que esto es tan coherente que tiene que ser verdadero. Cuando te rindes a la vida, descubres, Teresa lo ha explicado esta mañana maravillosamente bien, descubres que eres vida. Que la vida no es algo que tienes, que está amenazada, que un día puedes perder y que lo importante es tu yo, que no. Que tu yo es una forma como te estás experimentando, como la vida en ti se está experimentando. Te rindes a la vida, descubres que eres vida y todo se llena de sentido.
Cuando el oleaje está como está, haces lo que puedes, ¿no? Y te sitúas como puedes. Pero cuando el oleaje está calmo, como en mí en este momento, gracias, Ana, porque me has transformado en esta hora que llevo hablando, con todo mi miedo y emoción inicial y removida inicial, ahora todo es un océano de paz también. Cuando te sitúas ahí, todo es encaje, todo es armonía, todo es plenitud de sentido. Era solo el pequeño ego que tenía sus expectativas y que es normal que tenga dolor y habrá que acoger el dolor. Yo no estoy diciendo luchar contra el ego, no. Estoy diciendo solo no reducirnos a él y vivirlo desde otro lugar y acogerlo desde otro lugar. Y una última cosa que me la ha sugerido Teresa esta mañana en lo que le he escuchado, que me ha parecido admirable. La última cosa es que cuando se te regala vivir esto así, no solo se te regala descubrir el sentido de todo, incluido el desgarro de la muerte, no solo te brota un sentimiento de gratitud, aún en medio de ese dolor intenso, sino que se te regala vivir esto como oportunidad. Esto a Ana le encantaba. Ana quería vivir todo como oportunidad de aprendizaje y ante cualquier cosa que le pasaba o nos pasaba decía, ¿qué tendremos que aprender de esto? Vale. Y es una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Pues una oportunidad de dos cosas que al final es la misma. Una oportunidad de crecer en comprensión. Cuando algo me frustra, es decir, que esto que se siente frustrado no soy yo. Esto es el ego que tiene su propia dinámica y que siente dolor porque está frustrado, porque esperaba otra cosa y no le ha salido. Muy bien, pero esto no soy yo. Es una oportunidad de crecer en comprensión. Y finalmente es una oportunidad, esto es la línea de Teresa, de crecer en desapego. Desapego significa adelgazar el ego. Desapego significa darme cuenta de que esa prepotencia del ego que se erige como en el centro y que a veces me esclaviza y que me hace vivir para él, de pronto caer en la cuenta de que la sabiduría me está diciendo lo contrario. Desapégate del ego porque tú no eres el ego. Entra más en eso que Teresa llamaba, siguiendo el hilo del maestro Eckhart, pero también de San Juan de la Cruz y de otro místico turolense muy famoso del siglo XVII, Miguel de Molinos, esto que Teresa llamaba la nada. La nada. La nada significa que la mente se ha callado, que el ego se ha callado y que aparece ahí esto que nuestra mente llama nada, pero que en realidad es plenitud de presencia y plenitud de sentido. Os lo deseo de todo corazón y estoy seguro que Ana os lo desea también de todo corazón. Muchísimas gracias.